Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Chismecitos de la Historia con nuestros compañeros de cabina, Tania Valentina García Sierra y Omar Alexis Salinas Angarita. Traemos un programa de bastante interés para cada uno de ustedes, en el cual le vamos a exponer el caso de O.J. Simpson. Cuéntanos, Tania, ¿qué nos tienes por contar en este nuevo episodio? Claro que sí, bueno, mis amigos, como generalidades de este caso, tenemos que el juicio de O.J. Simpson fue un juicio penal en el cual se discutió su culpabilidad respecto del asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, quien se encontraba con ella al momento del asesinato y por ende, pues también fue asesinado. Respecto a este caso, es importante recordar que es uno de los juicios criminales más notorios de la historia de Estados Unidos y tiene unas repercusiones importantes, como más adelante Lady nos va a comentar. Creo que nuestro querido compañero Omar está teniendo un poco de problemas de conexión, pero aquí no paramos. Para poder finalizar con este punto referente a las generalidades, les cuento que Simpson fue absuelto en 1995. Es importante tener en cuenta que el funcionamiento del sistema jurídico de Estados Unidos es diferente a cómo funciona en nuestro sistema jurídico penal de Colombia. ¿Por qué? Porque en nuestro país el que decide o no sobre la culpabilidad de una persona por cometer un delito normalmente es el juez de conocimiento penal. Sin embargo, en Estados Unidos, si bien hay un juez que traza el curso del juicio, finalmente este no es el que decide sobre la culpabilidad o no del acusado, sino que quien lo hace es un grupo de personas denominado jurado de conciencia que es juiciosamente seleccionado. Sí, señora, y ya teniendo claras las generalidades del caso respecto de la jurisdicción, la diferencia con Colombia, quiénes son los implicados, vamos a hablar un poquito más de los personajes que sean o las personas que estuvieron implicadas y las personas que fueron asesinadas en este caso. En primer lugar, tenemos al principal sospechoso del asesinato, que es O.J. Simpson, quien nació en San Francisco, California, el 9 de julio de 1947. Este es un exjugador de fútbol americano, miembro del Salón de la Fama desde 1985 y que luego de retirarse de su carrera como deportista también fue actor de cine y presentador de televisión. Tania, asimismo es importante mencionarle a nuestros televidentes que Simpson logró llegar a la NFL luego de una excelente temporada como jugador estelar que marcaba la diferencia en partidos disputados entre los equipos colegiales de la USC y la UCLA. Ahora, las personas que fueron presuntamente asesinadas por O.J. Simpson fueron dos personas, que una de ellas es Nicole Brown Simpson y la otra es el señor Ronald Goldman, un amigo de la pareja. Cuéntanos, Lady, ¿qué tenemos para hablar sobre la esposa de O.J.? Bueno, Omar y queridos oyentes, les cuento que la ex esposa de O.J. Simpson nació el 19 de mayo de 1959 en Frankfurt de Medo, Alemania Occidental. Brown conoció a Simpson en 1977 a los 18 años de edad mientras trabajaba como camarera en The Daisy, un club privado en Beverly Hills. Ello pese a que Simpson seguía casado con su primera esposa, Marguerite, a quien además estaba embarazada de su hija, Aren. Ambos iniciaron una relación divorciándose Simpson en marzo de 1979 y casándose con Brown el 2 de febrero de 1985, 5 años después de su retirada del fútbol profesional. El matrimonio de 7 años de duración tuvo dos hijos. Sidney nacía el 17 de octubre de 1985 y Justin, que sí, también nació el 6 de agosto de 1988. Aquí es importante anotar que Simpson presuntamente abusó físicamente de Brown durante todo el tiempo que estuvieron casados. Esto conforme a un informe policial relativo a un incidente que ocurrió en Año Nuevo de 1989. Por otro lado, Ronald Goldman nació el 2 de julio de 1968 y este fue un camarero de Mesaluna Trattoria, un restaurante que se encuentra ubicado en San Vicente Boulevard de Los Ángeles. Él era aspirante a modelo y algunos decían que él era amigo de Nicole. Otros dicen pues que realmente fue un suceso desafortunado en el cual Nicole fue a cenar con su hermana al restaurante en el que trabajaba Ronald y dejó sus gafas y posteriormente, por orden de su jefe, al salir del trabajo, pues él fue hasta la residencia de Nicole a entregarlas y ahí, como decimos los colombianos,
estaba en el lugar equivocado. Así es, Lady. Más adelante vamos a ver cómo justo esta escena va a cobrar una relevante importancia en el juicio. Pero ahora bien, una vez estudiadas estas generalidades a nuestros televidentes, es importante comenzarles de qué es el trato a grosso modo, porque como les digo, en un momento tendremos paso a paso de los detalles del juicio. Pero para que nos vayamos contextualizando con este caso, es importante saber que O.J. Simpson fue juzgado por 2 cargos de asesinato, por las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, ocurridas el 12 de junio de 1994. En la noche del 12 de junio del 94, la esposa de O.J. Simpson, la señora Brown, y el señor Goldman fueron apuñalados hasta la muerte fuera de esa casa de la señora Brown en su condominio en Los Ángeles, California. El lugar fue custodiada, apenas se evidenció esta situación, llegaron muchos policías a cargo de esta situación. También en este mismo momento, el señor O.J. Simpson trató, cuando fueron notificado de esta situación, salió huyendo en un vehículo deportivo. Esto es como una película de acción. O.J. Simpson fue perseguido por muchas vehículos con muchas policías, por helicópteros, y pues en este sitio, pues se conoció, fue un suceso muy importante en la historia de Los Ángeles. El intento de fuga, tanto así que fue televisado en directos en todos los países del mundo, con una audiencia estimada de casi 95 millones de espectadores y cientos de seguidores de O.J. Simpson. Este juicio fue muy polémico, fue muy televisado, contó con mucha intervención de la academia, de la parte de Hollywood, de los artistas, también cobró relevancia en muchos aspectos jurídicos que en un momento les vamos a explicar. Pero estas son como las generalidades del juicio, ¿listo? Ahora bien, entonces, vamos entonces a conocer o vamos a ver qué es lo importante, Lady o Tania, de que tú quieras agregarle a esta introducción. ¿Consideran algo importante que debamos agregarle o pasamos de una vez al estudio del juicio como tal? Pues yo agregaría que O.J. Simpson se gastó aproximadamente de 3 a 6 millones de dólares en su defensa y pues como lo vamos a mencionar más adelante fue representado por un Dream Team que eran abogados muy famosos de Estados Unidos y con muchas capacidades para pues claramente como lo vimos hacer que no lo condenaran. Y acá como dato random, uno de esos abogados es el papá de las famosísimas Kardashian, es decir, el señor Robert Kardashian fue uno de los miembros más activos de ese Dream Team de abogados que, pues muy astutamente, como lo vamos a ver en unas etapas más adelante de este programa, pues pudieron absolver o lograr la absolución de O.J. Simpson a pesar de la existencia de muchas pruebas en su contra, ¿vale? Entonces, Lady, cuéntanos, ahora sí tú, que eres la penalista del grupo, ¿cómo inició el caso o cuáles son los elementos más importantes para el conocimiento del caso? Bueno, formalmente él fue acusado el 22 de julio de 1994, en donde en un principio él se declaró como inocente. El juicio propiamente inició el 24 de enero de 1995, presidido por Lance Taw, la oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles, que estaba dirigida en su momento por Marcia Clark y Christopher Darnell. Es importante mencionar que el caso de O.J. Simpson fue desarrollado en el centro de Los Ángeles y no en Santa Mónica. ¿Por qué? Porque la Corte Superior tuvo preocupaciones propiamente por la seguridad en la Corte de Santa Mónica, que era más pequeña y funcionaba en un edificio que estaba en mal estado. Esto terminó siendo una decisión realmente polémica, especialmente después de la absolución de Simpson, puesto que el cambio de sede judicial implicó la existencia de un grupo de posibles jurados como que eran más latinos, afroamericanos, asiáticos, obreros, que los que se hubiesen obtenido propiamente en Santa Mónica, algo que para ciertos expertos fue más conveniente para el protagonista del caso. Una vez en Los Ángeles, el caso se le designó al juez Lance Lowe, un abogado que es muy famoso, recordado por siempre por presidir este juicio del que estamos hablando. Asimismo, la señora Clark, que era la fiscal del distrito, fue designada como la fiscal principal del caso, asistida por Christopher A. Darnell, Tom Lance, detective veterano, propiamente quien fue el que lideró la investigación de los asesinatos que estamos mencionando.
Este polémico juicio comenzó el 24 de enero de 1995 y fue televisado, como lo mencionaba Omar, durante 134 días por el canal Court TV y en parte por otras cadenas de noticias. Es algo muy similar a lo que estamos viviendo actualmente con el juicio de Amber y Johnny Depp. Ahora bien, estimados televidentes, es importante que ahora bien, ya conocidas estas generalidades sobre el juicio, vamos a conocer cuál fue la teoría y cuál fue el argumento de la fiscalía como ente acusador en este proceso. Lo primero de lo que debemos partir es que la fiscalía no pidió la pena de muerte de O.J. Simpson. En su lugar, lo que solicitó fue una sentencia de cadena perpetua. Por su parte, como generalidad importante, Simpson quería un juicio rápido y los abogados y la defensa trabajaron en ello día y noche para pues lograr este juicio rápido. O sea, de 75 páginas de expedientes para rellenar, o donde también tuvimos cambio de jurados durante el proceso. ¿Listo? Ahora bien, una vez iniciados con este trámite, vamos a ver cuál fue la teoría del paso, o cuál fue la teoría que la fiscalía sostuvo. Lo primero que tenemos que anunciar es que el fiscal en su alegato inicial, Christopher Darden, tal como lo decía Lady, afirmó que O.J. Simpson había asesinado a su esposa en un ataque de celos. La fiscalía abrió el caso reproduciendo una llamada de Nicole al servicio del 911 el 1 de enero de 1989. En esta llamada, Nicole expresó miedo a que O.J. Simpson la lastimara físicamente, y en el fondo de la llamada se podía escuchar a O.J. gritándole. En esa etapa, pues se presentaron otros elementos relacionados con violencia doméstica. La fiscalía también presentó decenas de testigos expertos para ubicar a Simpson en la escena del crimen en temas como la identificación de ADN y el análisis de huellas de calzado. Fueron como los elementos. Entonces, la primera teoría fue: hubo violencia doméstica, se mostraron estos antecedentes y se trató a través de este material probatorio vincular a O.J. Simpson, aunque en principio no fuera tan evidente. Seguidamente, durante las primeras semanas del juicio, la fiscalía presentó evidencias de que Simpson tenía una historia de abuso físico sobre Nicole. Alan Durstorf, uno de los abogados de O.J. Simpson, argumentó algo polémico para estos días, que solo una pequeña fracción de las mujeres abusadas por sus parejas eran asesinadas. Un argumento que para este día, pues es inconcebible que un abogado en pleno país de la libertad y de la igualdad estaba justificando en los 90 que la violencia contra la mujer no siempre termina la muerte, por eso O.J. Simpson no es el culpable. Un argumento que dejaría mucho que decir en este momento. Tania, Claro. Cuéntanos, ¿qué más pasó? Sí, Omar. En este caso. Claro. Eso es muy controversial, claramente, pero también es preciso mencionar que la fiscalía, como tú lo dices, creía tener un caso fuerte, pese a la ausencia de testigos conocidos del crimen y a la incapacidad también de recuperar el arma homicida, porque, digamos, a la fecha todavía no se tiene certeza de cuál fue la arma homicida con la cual se asesinó a los personajes ya mencionados. Ahora, toda la teoría del fiscal Clark era obtenida de la evidencia del ADN, que es necesario aclarar que en ese momento el ADN y la utilización de ADN era algo muy novedoso. Por ello, la fiscal pues esperaba que se condenara a O.J. En base, claramente, a la evidencia física recolectada, pues la fiscalía afirmaba que Simpson manejó hasta la casa de Nicole Brown el 12 de junio con la intención de asesinarla. También la fiscal sostenía que Brown pues se había acostado con sus dos hijos y que estaba pues ya, digamos que próxima a dormirse y demás, cuando ella misma abrió la puerta delantera de su casa luego de responder, pues digamos, a este golpe o a este sonido que escuchó afuera. Eh, digamos que en ese sentido, presuntamente, Simpson la agarró antes de que pudiese gritar y que pudiese alertar digamos, a sus vecinos, a sus hijos y demás, y la atacó con un cuchillo. Esta evidencia forense se encontraba, digamos, en el condado de Los Ángeles y establecía que Ron Goldman llegó al portón del frente de la casa en algún momento durante el asalto y aparentemente el asaltante lo atacó y apuñaló repetidamente en el cuello y pecho con una mano mientras digamos que le impedía moverse, estrangulándolo con el otro brazo. Tal como lo dijo Lady, estaba en el lugar equivocado. Así es, Tania, y continuando con el relato de los hechos propiamente, cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron a Brown boca abajo. De acuerdo con la historia de la fiscalía, después de que Simpson terminara pues con Goldman, tiró la cabeza de Brown hacia atrás, agarrándola del cuello, colocando su pie sobre su espalda y cortando su garganta con el cuchillo, dañando pues propiamente la arteria carótida.
La fiscalía sostuvo que Simpson dejó un rastro de sangre desde la casa hasta el callejón trasero. También hubo un testimonio de que se encontraron 3 gotas de sangre del Simpson en el camino de la entrada cerca del portón de su casa de la calle Rockingham. Ahora bien, de acuerdo con la fiscalía, Simpson fue visto en público por última vez a las 9:36 de esa noche, cuando regresó al portón delantero de su casa propiamente. Un actor y un amigo de la familia que se estaba quedando en su casa de huéspedes de la propiedad de los Simpson. De acuerdo con los testimonios, Simpson no fue visto de nuevo sino hasta las 10:54 de la noche, es decir, 1 hora y 18 minutos más tarde, cuando salió por la puerta delantera de su casa hacia una limusina que lo estaba esperando, a la cual había contratado para que lo trasladara al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para viajar a una convención en Chicago. Lady, y aquí es de relevante importancia las horas en las que tú acabas de mencionar. ¿Por qué? ¿Y por qué se te cantaron dientes? ¿Por qué son importantes estas horas? Porque la defensa y la fiscalía estuvieron de acuerdo con que los asesinatos de la señora Brown y el otro señor ocurrieron entre las 10:15 y las 10:40 p.m. Por ello, la fiscalía afirmaba que O.J. Simpson había manejado su camioneta Bronco blanca durante los 5 minutos necesarios hacia al lugar del destino y posteriormente hasta su casa. En ese sentido, presentaron un testigo en la cercanía de la calle Bundy que vio un automóvil pues, o una camioneta muy similar a esta Bronco de O.J. Simpson alrededor de las 10:35, alejándose muy rápido. Entonces, acá era una prueba muy importante y acá cobran relevancia las horas. Ahora bien, Alan Parr, el conductor que Lady mencionó que recogió a O.J. Simpson para llevarlo al aeropuerto, informó o testificó que llegó a la propiedad de O.J. Simpson a las 10:24 p.m., pasando por el conductor de la casa. El conductor afirmó, ojo acá, que no vio la camioneta Bronco blanca, no estaba parqueada la camioneta Bronco blanca. Parr también afirmó que durante mucho tiempo estuvo buscando el número de la puerta por el vecindario, el cual finalmente encontró. Y la fiscalía presentó planos en ese sentido para demostrar que si la camioneta Bronco blanca hubiera estado a la hora que se decía que O.J. estaba en la casa, el señor Parr la tenía que haber visto. ¿Por qué? Porque el número que estaba buscando el señor Parr para encontrar la casa estaba justo al lado de la camioneta Bronco blanca de O.J. Simpson. De acuerdo a la versión de los hechos, dada por Simpson, la camioneta Bronco blanca había estado parqueada por varias horas en su casa. Sin embargo, acá vemos que ese cuento le falta un pedazo. ¿Por qué? Porque según el testimonio del conductor de la limusina, no estaba la camioneta cuando llegó a recoger a O.J. a eso de las 10:24 p.m. Ojo, 10:24, época o momentos durante el asesinato. Pero pues bueno, ya veremos si efectivamente van a condenar a O.J. o no. Ahora bien, Lady también mencionó o habló sobre el señor Cato Kettin, que era un amigo que estaba en la casa de O.J. Ese amigo estaba no propiamente dentro de la casa, sino estaba en una casa de huéspedes. Ustedes saben que las casas americanas tienen este tipo de casas de huéspedes. Y durante mucho tiempo, por más de 3 horas, estuvo hablando con su amiga italiana Rachel Ferrara. Omar, y volviendo a la versión del conductor de la limusina, que es muy interesante, es importante mencionar que el conductor estuvo, como tú lo dijiste, varios minutos recorriendo el vecindario con el objetivo de buscar el sitio adecuado para parquearse y esperar a O.J. A las 10:40 tocó el timbre de la residencia de los Simpson sin obtener respuesta alguna. Park se bajó de la limusina, miró a través del portón de Ashford y observó que la casa estaba a oscuras, salvo por una luz tenue proveniente de una de las ventanas del segundo piso que correspondía a la habitación de O.J. Mientras fumaba un cigarrillo, Park realizó una serie de llamadas desde su teléfono móvil a su jefe y pues posteriormente ya digamos que intentó obtener pues respuesta de O.J. Simpson sin ser satisfactorio. Aproximadamente a las 10:40, el amigo de Simpson, que tú mencionabas, escuchó 3 golpes contra la pared externa de su casa de huéspedes. Él cogió el teléfono y se dirigió al exterior para investigar los ruidos, pero decidió no ir directamente hacia, digamos, la parte oscura en donde se habían escuchado los golpes, pues claramente previniendo que le fuera a pasar algo, y en su lugar caminó al frente de la propiedad donde vio la limusina de Park afuera del portón.
Así es, Tania, y ahí al mismo tiempo que Park vio a Kathleen acercarse desde el fondo de la propiedad hacia el frente, él testificó haber visto un hombre negro alto de la estatura y constitución corporal de Simpson que entró por la puerta delantera de la casa desde el área del camino de la entrada, tras lo cual se encendieron las luces y Simpson finalmente respondió a la llamada de Park. Simpson explicó que se había dormido y que pronto saldría al portón delantero, y Kathleen abrió el portón de la casa para poder permitir que Parker ingresara a la limusina en la propiedad, y unos minutos después Simpson salió de su casa a través de la puerta delantera. Kathleen y Park ayudaron a Simpson a colocar sus pertenencias que ya se encontraban fuera de la puerta delantera cuando Park llegó al frente, en el maletero de la limusina para trasladarse hacia el aeropuerto. Tanto Kathleen como Park remarcaron en su testimonio que Simpson se veía un poco agitado, pero otros testigos, incluyendo el vendedor de los pasajes que ingresó a Simpson al vuelo hacia el aeropuerto en Los Ángeles y una azafata, dijeron que Simpson se veía y actuaba perfectamente normal. Entonces acá podemos evidenciar 4 testimonios contradictorios, como esto sería pues un tema muy recurrente en el juicio. Así es, Lady. Y es importante mencionarles a nuestros televidentes que esa afirmación de que Simpson estaba durmiendo en la casa durante las horas del asesinato fue refutada muy fácilmente por varios de los testigos presentados por la fiscalía. De acuerdo con Johnny Curran, abogado de la defensa, Simpson nunca había dejado su casa esa noche y pues se encontraba solo empacando sus pertenencias para viajar a Chicago. Pero acá, ojo, inconsistencia, porque tal como lo acaba de decir Lady, el equipaje de Simpson antes de salir de la casa ya estaba fuera. Entonces, ¿qué equipaje estaba guardando Simpson? Pero bueno, eso es un elemento que vamos a ver si lo tuvieron en cuenta o no los jurados a la hora de pues, proferir el fallo. Curran también afirmó que Simpson salió por la puerta trasera para golpear algunas pelotas de golf y que esos fueron los 3 golpes que escuchó el amigo en la casa que estaba en la casa de huéspedes y que en ese sentido eran 3 golpes de las pelotitas de golf que OJ a mitad de la noche le dio por ir a golpear. Asimismo, Curran, el abogado Curran, produjo una potencial testigo de coartada, que fue la señora Rosa López. Era una española, ama de casas del vecindario, que testificó haber visto el auto de O.J. Simpson estacionado fuera de su casa durante el tiempo del asesinato. Pero el testimonio de López no fue presentado al jurado en el sentido de que durante el interrogatorio practicado por el fiscal Clark, López fue no, pues vio el carro durante las horas señaladas o de las presuntas horas en las que se cometió el delito. Entonces, pues, por eso ese testigo, que era como uno de los más importantes para Uchi, para decir que sí estaba en casa, nunca se pudo presentar ante los jurados por tal acusación. Sí, por su parte, la defensa intentó convencer al jurado de que Simpson no era físicamente capaz de llevar a cabo estos asesinatos, afirmando que Goldman era un hombre joven, en forma, que luchó firmemente contra su atacante, y Simpson pues era un pobre exjugador de fútbol americano, profesional de 46 años, que tenía artritis crónica, tenía cicatrices en sus pobres rodillas, etcétera. Lo que hizo la defensa fue pintar a O.J. Simpson como una persona que no tenía la fuerza y que no era capaz de cometer estos crímenes. Sin embargo, en contraposición al argumento de la debilidad de Simpson, la fiscalía llamó a Denise, su excuñada, la hermana de Brown, a declarar como testigo. Entre lágrimas, ella testificó que su hermana había sufrido muchos episodios de violencia doméstica y pues que cuando vio a Simpson levantar a su esposo, y que inclusive ella vio a Simpson levantar a su hermana y arrojarla contra una pared, y pues claramente, pues ella se fue de la casa en esa discusión, pero que digamos que aún cuando era un jugador retirado y demás, sí tenía la contextura y sí tenía la fuerza para cometer el crimen. También un vecino de Brown testificó haber escuchado un ladrido muy distintivo y digamos que un llanto quejumbroso de unos 10 o 15 minutos después de las 10 p.m. mientras estaba en su casa mirando las noticias de las 10 en la televisión. Eva Stein, otra vecina, también testificó que había un ladrido muy fuerte y persistente alrededor de las 10:15 que le impidió volver a dormirse, y otro vecino también testificó que estaba paseando a su perro a esa hora, pues digamos cerca de la casa de los Brown, y que notó que el perro de la persona asesinada, la mujer asesinada, estaba perdido, agitado pues con su correa, lo cual pues digamos que da como unos indicios de que había sucedido algo extraño en la casa de la señora Brown. Así es.
Uno de los testigos dijo que llevó al perro a la casa de otro vecino que era amigo suyo. Él mismo testificó que al haber llevado al perro adentro de su casa, el perro se volvió más agitado. Llevó al perro a pasear aproximadamente a las 12 de la medianoche y testificó que el perro hacía fuerza contra su correa y que lo llevó hasta la casa de Nicole. Y allí fue donde descubrieron el cuerpo de Nicole. Y minutos después, pues se detuvo a un patrullero que pasaba por el lugar. El oficial de policía Robert fue el primer oficial en la escena del crimen. Él testificó haber encontrado a una mujer descalza con un vestido negro que estaba boca abajo en un charco de sangre en el camino que llevaba a la puerta delantera de su casa. Luego vio el cuerpo de Goldman a una distancia que era muy corta, que también se encontraba junto a un árbol y por fuera del camino. También vieron un localizador de Goldman, un guante que era negro de cuero, que era una prueba pues de gran controversia, como lo vamos a ver más adelante, una gorra de esquí azul oscuro en el suelo junto a los cuerpos. La puerta delantera de la casa de Brown estaba completamente abierta, pero no había signos de que se hubiera entrado de forma forzada ni evidencia de que alguien hubiese entrado en la propiedad. Dentro, como tal, no había nada fuera de lo normal. El domingo 12 de febrero de 1995, una larga caravana se dirigió hacia Brentwood y el juez, el jurado, la fiscalía y los abogados defensores realizaron una inspección de 2 horas sobre la escena del crimen. Luego se realizó una excursión de 3 horas por la propiedad de O.J. Simpson en Rockingham. Simpson estaba custodiado por varios oficiales, pero no llevaba esposa y esperó afuera de la escena del crimen, dentro y cerca de un automóvil policial encubierto y se le permitió ingresar a su mansión propiamente. Así es, Lady. Y finalmente es importante, pues para este recuento dado por la Fiscalía durante el juicio, mencionar que el detective Ron Phillips testificó que cuando llamó a Simpson en Chicago, porque como sabemos, pues presuntamente después de nosotros en Chicago, cuando este le informó de la muerte de su esposa, Simpson parecía impactado y trastornado, pero nunca le preguntó sobre cómo o por qué había muerto su ex esposa. El detective Tom Leach testificó que probablemente Brown fue asesinada primero porque las plantas de sus pies estaban descalzos y muy limpiecitas, lo que significaba que había sido arrojada al piso antes de que hubiese pues, pues, Brown y O.J., sino pues que como sabemos, Bueno, al parecer hay otros problemas técnicos en nuestra transmisión en vivo del programa, pero lo que nuestro querido compañero de cabina Omar les estaba intentando contar era que propiamente el detective Ron Phillips testificó que cuando llamó a Simpson en Chicago para informarle del asesinato de su esposa, Simpson parecía impactado y trastornado, pero no preguntó propiamente cómo había muerto. El detective Tom Lang testificó que probablemente Brown fue asesinada primero porque las plantas de sus pies descalzos estaban limpias, lo que significa que había sido arrojada al piso antes de que hubiese sangre. Ese también era un punto clave que sugería que Simpson podría haber ido a matar a Brown, mientras que aparentemente Goldman tropezó inadvertidamente con la escena, provocando pues que Simpson lo asesinara también. Durante el contrainterrogatorio del detective Long, Crowman propuso 2 hipótesis sobre lo ocurrido en la escena del crimen. Primero, sugirió que uno o más traficantes de droga encontraron a Brown mientras buscaban a Faye, amiga y huésped de la casa, una adicta a la cocaína confesa.
En la segunda hipótesis, Congan sugirió que un asesino o asesinos siguieron a Goldman hasta la casa de Bundy Sur para matarlo propiamente. Efectivamente. Ahora bien, después de este extenso y detallado recuento de los principales argumentos de la Fiscalía y de la defensa, ahora vamos a ahondarnos un poquito más en los de la defensa propiamente. Para la defensa de O.J. Simpson se contrataron dos abogados especializados en prueba de ADN, que como dije al principio era un tema bastante novedoso en la época. Esto con el objetivo de desacreditar las evidencias genéticas de la Fiscalía, como ya lo mencioné, en una época en la que habían aparecido recientemente este tipo de análisis y resultaban relativamente desconocidos. Los expertos argumentaron que Simpson fue víctima de fraude policial y lo que llamaron procedimientos internos poco rigurosos, los cuales fueron contaminados y pues contaminaron, digamos, con evidencia de ADN. Acá un punto importante a resaltar es que al momento de que se dio a conocer a la prensa y demás que había muerto la ex esposa de O.J. Simpson, tanto policías como periodistas y demás se fueron a la escena del crimen. Digamos que no fue muy clara esta, digamos, el manejo del material probatorio, porque muchas personas lo tuvieron a la mano y muchas personas ingresaron en la escena del crimen y claramente pues se vio afectado esto. También la defensa de Simpson buscó mostrar que uno o más sicarios contratados por traficantes de drogas fueron quienes asesinaron a Brown y Goldman, haciéndole a ambos, digamos que la corbata colombiana, porque estaban buscando a una amiga de Brown que era una conocida consumidora de cocaína y que tenía una deuda por sus drogas y que posiblemente estaba relacionada Brown con este consumo de drogas y que por ello los sicarios colombianos la mataron. Finalmente, luego de contadas pues propiamente las principales consideraciones frente al caso, es menester para nosotros exponer las tres principales pruebas que cambiaron por completo el rumbo de este polémico y controversial juicio. Primero que todo, las pruebas de ADN. Se realizaron muestras obtenidas de huellas de calzado sangrientas alejándose de los cuerpos y el portón trasero del condominio de Brown, que fueron examinadas para identificar propiamente el ADN. Las pruebas iniciales utilizando la técnica de reacción en cadena de la polimerasa no descartaron a Simpson como sospechoso. En las pruebas propiamente, que fueron un poco más precisas que las anteriores, se encontraron coincidencias entre la sangre de Simpson y las muestras de sangre que se tomaron de la escena del crimen, es decir, las muestras de ambas huellas de calzado y también las del portón. Sin embargo, lo que debería haber sido un punto fuerte de la Fiscalía se volvió su conexión débil. Entre acusaciones de la defensa de que técnicos de la policía manejaron las muestras de sangre con tal grado de incompetencia que hicieron casi imposible la entrega de los resultados de ADN que fueran precisos y confiables. Así es, Lady. Una segunda prueba relevante en este caso fue el testimonio del señor Mark Fuhrman. Mark Fuhrman fue un detective que testificó haber conducido hasta la casa de Simpson para interrogarlo en la noche de los asesinatos. Él afirmó que encontró marcas de sangre en el camino de entrada a la casa de Simpson, al igual que, ojo, un guante negro cerca de la casa de huéspedes, tal como el que se encontró en la escena del crimen. Por medio de pruebas de ADN, luego se descubrió que el guante contenía sangre de ambas víctimas, el que se encontró en la casa de O.J., al igual que la sangre de O.J. Simpson. Sin embargo, las acusaciones del detective fueron contraatacadas por la defensa en virtud de actos de racismo cometidos por él mismo, ya que la defensa demostró que él en repetidas ocasiones hacía comentarios racistas y que utilizaba la palabra niga como despectiva en muchas ocasiones. Entonces, en tal sentido, la defensa decía, oiga, acá lo que está haciendo este señor no es acometer una acusación formal, sino hacer un acto de racismo, porque como todos sabemos, O.J. Simpson era un hombre de color. Entonces, acá sobre esta prueba es preciso mencionar que durante los argumentos finales la propia fiscalía dijo que Fuhrman era un racista, pero afirmó que esto no debía distraer la evidencia que demostraba la culpabilidad de Simpson. Sin embargo, lamentablemente, pues los jurados no pensaron esto y el testimonio de Fuhrman lo que llevó fue a que lo acusaran del delito de perjurio por el cual fue procesado posteriormente. Así, efectivamente. Y otra prueba muy importante en este caso es el famoso guante negro. Yo sé que las personas que nos estén viendo y escuchando recordarán el caso de O.J. Simpson por ese guante negro en el cual él se probó en el juicio y no le quedó. Respecto a esto, pues
Claramente fue un guante oscuro de cuero que fue encontrado en la escena del crimen y digamos que pues efectivamente estaba en la escena del crimen. Acá en este punto, el visitante o el amigo que tenía O.J. Simpson testificó haber escuchado, como ya lo mencionamos anteriormente, golpes en la noche en la misma área alrededor de la casa de huéspedes de la noche de los asesinatos, donde se encontró un guante negro. Brown, que es la ex esposa de O.J. Simpson, le había comprado a Simpson 2 pares de este tipo de guantes en 1990. Ambos guantes, de acuerdo con la fiscalía, contenían evidencia de ADN de O.J., de Brown y de Goldman. El guante en la casa de Simpson también, digamos que encontraron uno de estos en la casa de Simpson cuando pues hicieron el cateo y demás, ingresaron a su residencia y este contenía un mechón largo de pelo rubio similar al pelo de su ex esposa. También tenemos que el 15 de junio de 1995 el abogado defensor Johnny Cochran incitó al fiscal auxiliar a pedirle a Simpson que se colocara el guante negro encontrado en la escena del crimen para determinar si era o no era de él. Y como ya sabemos, O.J. Simpson es un hombre de color y pues claramente tiene unas manos bastante grandes. Acá que pudimos dilucidar que los guantes eran muy pequeños, O.J. se probó el guante y efectivamente no concordaba con sus manos y por ello también digamos que la teoría del caso del fiscal se desvirtuó de una forma bastante clara. Bueno, ahora ustedes se estarán preguntando qué fue lo que finalmente se decidió. Les cuento que el jurado pasó únicamente 3 horas deliberando el caso que se había producido con 150 testigos durante 133 días y que había costado aproximadamente 15 millones de dólares para poderlo llevar. A las 10 de la mañana del 3 de octubre de 1995, el secretario anunció el veredicto del jurado, el cual decía que como jurado declaraban al acusado James Simpson no culpable del delito de asesinato en ambos cargos. Si bien habían muchas pruebas contra O.J., que por ejemplo que su sangre fue encontrada en la escena del crimen, había sangre y pelo y fibras de Brown y Goldman que aparecieron en el coche de Simpson, uno de los guantes que se encontró en la casa de Brown y otro que se había encontrado propiamente pues, en la escena del crimen y en la casa de O.J. Simpson, y se encontraron huellas de zapatos con sangre que coincidían con los zapatos de O.J. Simpson. El Dream Team, que era el grupo de abogados que defendía a Simpson, incluidos, pues como ya lo habían mencionado, el papá de las Kardashian, entre otros, dijeron en televisión que todo esto se encontró porque Simpson había sido incriminado por policías racistas y propiamente el jurado lo creyó. El único testimonio que propiamente sí fue bien revisado fue el de Alan Park, conductor de la limusina, quien dijo que pues no había visto propiamente el Bronco de los Simpson afuera de la propiedad cuando propiamente llegó para llevarlo después al aeropuerto. Parte de la evidencia revelaba que la sangre de Simpson encajaba con las muestras recogidas en la escena del crimen. Y sucedió lo que Tania nos estaba mencionando, que era que ante la corte se aprobó el guante encontrado en la escena del crimen y que propiamente indicó no me cabe mirando al juzgado propiamente. La defensa insistió siempre en que fue víctima de racismo por parte de la policía de Los Ángeles, que luego fue imputada de plantar las pruebas contra el atleta por únicamente ser negro. Él que era lo que decía, no lo hice, no podría y no querría cometer este crimen, dijo Simpson el 22 de septiembre ante el jurado. Posterior a ello, posterior a que fue declarado inocente, Simpson anunció que se dedicaría el resto de su vida a buscar a los verdaderos asesinos de su exmujer, pero que prontamente o por ahora se ocuparía de un juicio que era civil. Así es, Lady. El juicio civil fue celebrado en Santa Mónica y pues que es un condado muy cerca a Los Ángeles. Los que han ido pues conocerán la ubicación de Santa Mónica y pues de su proximidad con Los Ángeles. Este juicio solo duraría 3 meses y produciría un resultado muy diferente. Simpson en este caso se vio obligado a testificar tratando torpemente de explicar lo inexplicable. Las fotos que mostraban a Simpson con los zapatos de Bruno Magli de la talla 12 que decía no tener aparecieron primero en un periódico y luego en otros. El juez del juicio civil, Hiroshi Fujasaki, demostró que no era Lance Ito e impidió que la defensa de Simpson introdujera fantasiosas teorías de conspiración de arriba abajo, como pues lamentablemente fue que ocurrieron en el juicio original, en el juicio penal. Tras 17 horas de deliberaciones, el jurado concluyó, utilizando la prueba de preponderancia de las pruebas aplicables en los casos civiles, que O.J. Simpson había causado injustamente la muerte de Ronald Goldman y Nicole Brown Simpson.
En ese sentido, el 4 de febrero de 1997 fue hallado culpable del asesinato en una corte civil y condenó a pagar a las familias de las víctimas un total de 33,5 millones de dólares que aún debe. En el año 2000, Simpson fue trasladado a Miami, Florida. Florida es uno de los pocos estados en los que no se puede embargar bienes como viviendas y pensiones para cubrir con los gastos o con las obligaciones de responsabilidad civil de otros estados. Otra artimaña de su célebre equipo de abogados. Claro que sí, muy inteligente el Dream Team. Ahora, ustedes pensarán, bueno, el señor tenía, digamos, la capacidad de la fuerza y demás para asesinar a estas dos personas, se dieron los zapatos, el guante pues lamentablemente no encajó en su mano, pero pues hay otras pruebas que demuestran o uno pensaría que él era el culpable. Pero pues claramente no se declaró culpable y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Pues resulta que en la jurisdicción penal de Estados Unidos, el jurado para condenar debe estar de acuerdo por unanimidad y debe entender probado que el acusado es culpable fuera de toda duda razonable. Mientras que en la jurisdicción civil es menos exigente en materia probatoria, exigiendo que la mayoría de las pruebas pues apunten a la culpa, es decir, los indicios y demás. Y claramente admite dudas más allá, digamos, diferente a la jurisdicción penal, que es más allá de toda duda razonable, es decir, que no haya ninguna duda de absolutamente nada. Por ello, pues en el procedimiento penal no se declaró culpable, pero en el procedimiento civil sí se declaró culpable y por eso pues tendría que pagar esa suma total de 33,5 millones de dólares. Finalmente, en esta sección trataremos de qué impactos o cómo impactó el juicio de O.J. Simpson al mundo en general. Entonces, quiero que, pues, Lady, primero que todo, nos cuente cómo, desde tu perspectiva, este juicio cambió el mundo o impactó el mundo, Lady. Bueno, Omar, te cuento que, pues, en medio de todo lo que hemos estado mencionando, de las inconsistencias entre los testimonios, entre las pruebas, cómo se contradecían entre sí, pues fue un gran juicio. Reveló de una manera que llamó la atención de todo el mundo la polarización de las actitudes raciales en temas como la aplicación de la ley. Demostró que los afroamericanos son, en general, mucho más propensos a sospechar del racismo y la mala conducta de la policía en función de las experiencias que han tenido con los blancos. Es posible que el juicio de Simpson sea recordado sobre todo por esta idea, pero también tuvo otros efectos muy profundos, que fue que, por ejemplo, creó una mayor conciencia de los problemas de la violencia doméstica y proporcionó lecciones sobre cómo no se debe llevar a cabo un juicio penal, lecciones que los jueces aplicaron en posteriores juicios de celebridades. Asimismo, Lady, el juicio de O.J. Simpson invirtió que había una fuerte tendencia al uso de las cámaras en los tribunales, un hecho que no pasaba antes. Y las cámaras en la sala de Simpson hicieron posible un nuevo tipo de periodismo de inmersión. Un periodismo que sigue una historia sensacionalista, casi de forma obsesiva día tras día, un tipo de periodismo que sigue floreciendo hoy en día y que incluso podemos ver en estas semanas en el juicio que está atravesando Amber Heard y Johnny Depp, pues con un problema muy similar de violencia doméstica que alega la famosísima Amber Heard en contra de Johnny Depp. Finalmente, el juicio de Simpson demostró la polarización de las actitudes raciales en temas como la aplicación de la ley que todavía existe en Estados Unidos. Lo hemos visto con el movimiento, por ejemplo, de Black Lives Matter. Puede que sea por esto, más que nada, por lo que se recordará el juicio, pero tuvo también, como ya lo mencionamos, otros efectos. Y es tener muy en cuenta el tema de los jurados de conciencia, porque como lo vimos anteriormente, el juicio se iba a celebrar en un lugar que presuntamente por la estructura y demás no se llevó a cabo ahí, pero se pasó a Los Ángeles, en donde el jurado de conciencia estaba digamos que estaba conformado por latinos, por inmigrantes y demás, que al momento de ver estos alegatos de la defensa, de no, oiga, vea, lo que pasa es que acá la policía blanca está tratando de incriminar a mi cliente porque es negro y es exitoso, no solamente porque es negro, sino porque es exitoso además, pues por ello es que digamos que también se debe tener muy en cuenta este tema de las maniobras que hizo el Dream Team y demás, tanto como lo indicó Omar, inclusive en el juicio civil para no pagar las deudas, como en el juicio penal de cambiar el lugar del juicio para así poder tener un jurado de conciencia que pudiera beneficiar más a Oye y pues así lo vimos porque no lo condenaron.
Bueno, estimados televidentes, llegamos así al fin de nuestro programa de Chismecitos Históricos. Esperamos muy pronto volverlos a ver y traerles un nuevo caso para su conocimiento y explicación tan detallada como lo hemos hecho el día de hoy. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y les agradezco a Lady y a Tania por esta participación.